Buenos días, David, Gabriel. Vamos a hablar un poco sobre temas del Medio Oriente muy interesantes. Por favor, David, cuéntanos sobre el proceso de paz. Bueno, mira, el proceso de paz en este momento hoy, para mi tristeza, podríamos decir, está un poco detenido. Hay múltiples factores por los cuales realmente no pasa nada. Puntualmente, en este momento, tanto para Israel como para los palestinos, estamos pasando por una buena época en la que hay tranquilidad a nivel de seguridad, digo, los atentados casi se han reducido a cero, y hay por eso una prosperidad económica. Los palestinos no han vivido una época de prosperidad económica como esta. En una época cuando ellos no tenían nada y la situación era terrible, no importaba inmolarse, porque total, es la filosofía del pobre, ¿sí? Cuando tú vas en la calle, me imagino que aquí también pasará en Salvador, y un indigente te saca un cuchillo para robarte $1, tú le entregas el dólar porque tú sabes que la vida de él no vale $1, entonces obviamente te mata por $1. Bueno, pero cuando tu vida vale algo, tienes casa, tienes carro, tienes trabajo, tienes prosperidad, ya piensas dos veces si estás dispuesto a botar por la borda eso. Todo está tranquilo, entonces nadie tiene prisa de ir a correr a terminar esta buena época. Entonces nosotros sabemos que el día que querramos continuar con el proceso de paz, vamos a llegar a un punto en que hay que tomar decisiones, y decisiones dolorosas. Nuestro primer ministro Netanyahu ha dicho más de una vez: yo estoy dispuesto a dar ese paso difícil, a hacer concesiones dolorosas, pero el señor Abu Mazen está dispuesto. Nosotros entendemos que él no tiene el suficiente apoyo político dentro del mundo palestino para tomar esas decisiones, para hacer ese paso. Nosotros decimos que cuando él llega a la esquina, no cruza la calle y se devuelve para atrás. Y entonces nos tiene en una situación en que no podemos avanzar por el miedo que él tiene de que esto se le pueda complicar. Yo les recuerdo que hubo muchos dirigentes palestinos que tomaron decisiones para hacer que esto funcionara y terminaron lamentablemente muertos. Entonces, ¿quiere él arriesgarse a que ese sea su destino? Es un tema muy delicado. No es que no haya soluciones sobre la mesa, yo soy una persona optimista y parte de las soluciones de los temas álgidos existen, pero se necesita una persona valiente que tome esa decisión, y lamentablemente para nosotros Abu Mazen no es la persona. Entendería entonces que lamentablemente las cosas se van a tener que poner un poco peor para que logren encontrar la luz y el camino hacia la paz. Mira, esto de ser profeta en el Medio Oriente es complicado. Tú sabes que nuestros profetas han terminado crucificados, así que yo no quiero ser el próximo. Por eso no profetizo lo que no sé, pero sí te digo que yo creo que tendrá que venir un elemento de afuera que empuje a las partes finalmente a dar ese paso. El problema nuestro en este momento es que Estados Unidos no es visto por los palestinos como un intermediario que sea ecuánime. ¿Sí? Ellos piensan que los americanos apoyan a Israel más de lo debido y menos a ellos de lo debido. Entonces no hay alguien que los aliente a tomar esas decisiones, siendo también que la constelación política palestina no la veo yo en este momento madura para dar ese paso. Ese es un paso que va a ser decisivo, ¿sí? Un paso que va a implicar que después de años y años de un conflicto armado, sanguinario, tienes que dejarlo al lado y pasar a una fase política pacífica. ¿Están dispuestos ellos a hacer esto? ¿Están dispuestos ellos a tocar los temas complicados como son el asunto de los refugiados y encontrar una solución que sea viable para nosotros? ¿Están dispuestos ellos a sentarse y a asumir una decisión acerca de las fronteras entre los dos países que no nos ponemos de acuerdo? Jerusalén, que es un tema terriblemente delicado. Ellos no están en ese momento ahí. Entonces, difícilmente sé cuándo lo podremos hacer, aunque yo estoy optimista de que sí lo vamos a poder hacer. Eh, los palestinos han hecho intentos por tener algún reconocimiento internacional. Entiendo que están con el ánimo de tener presencia en las Olimpiadas de Londres, con una delegación.
¿Estas acciones abonan de alguna manera hacia el proceso de paz? Mira, nosotros conocemos muy bien que la sotana no hace al monje. ¿Sí? De eso que yo me declaré un país, yo no me convertí en un país automáticamente. Estos son procesos, no puedes hacer atajos y pensar que porque tomaste el atajo ya eres lo que no eres. Ok, van a ir a las Olimpiadas con una bandera y con una representación. Yo le digo a la gente que vemos en nuestra gira por Sudamérica, no se sorprendan de eso, porque eso es parte del proceso, ¿sí? Pero es parte del proceso. Pero hay que llegar a al final del proceso, ¿sí? Llegar al final del proceso que nosotros estamos de acuerdo en que ellos tengan un país. Yo soy el primero que apoyo esa iniciativa. Pero no puede ser que su país venga a costa del mío. No, sus derechos no pueden ir en detrimento de los míos. Tenemos que encontrar el punto medio. Esto no puede ser todo para mí y nada para ti, de ninguno de los dos lados. Así que yo preferiría que ellos, en vez de dedicarse a sacar una delegación a las Olimpiadas, se sienten de nuevo a la mesa de negociaciones y vengan de una manera realmente con buena voluntad y buen corazón a dar el siguiente paso. Pero no lo vemos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como no funciona acá, buscan salidas por la tangente que les dan a ellos más puntos al nivel internacional. Pero tú crees que porque la delegación palestina va a caminar en Londres, mañana un palestino va a tener más pan en el supermercado o más leche para tomar o su hijo va a recibir mejor educación? No, esas son las cosas importantes en la vida, no un símbolo en la Olimpiada y una bandera, ¿ok? Entonces yo preferiría que ellos toquen esos temas y que vayamos a la solución y no a buscar solamente los fuegos artificiales. Son divinos, te iluminan el cielo, pero tú sabes qué pasa después, se apagan y quedamos en la oscuridad. Esa oscuridad a la que tú te refieres, obviamente es que ellos pretenden tener un Estado, crear un Estado y no tener a Israel de vecino con un tratado de paz. Y esto es lo que está tratando de realizar Israel, lograr que se cree el Estado palestino bajo un marco legal de paz con Israel. ¿Es así? Mira, yo no pienso que hoy estamos en la altura de que ellos puedan negar la existencia de Israel. Ya, a Dios gracias, pasamos esa fase. Ellos reconocen que Israel existe, no nos vamos a desvanecer un día por obra y gracia del Señor, eso no va a pasar. Ellos también tienen que asumir la realidad de alguna manera, y la realidad la tienes pintada muy claramente delante tuyo, ¿sí? La realidad pasa por definir las fronteras, la realidad pasa por definir qué va a pasar con los refugiados palestinos, la realidad pasa por nuestra necesidad de sentirnos seguros con un vecino al lado. Si yo les exijo a ellos de que ellos vayan a tener un país desmilitarizado, es simplemente porque yo no estoy con la intención de destruirlo. Si fuera destruirlos físicamente, eso sería una cosa muy simple, pues nosotros tenemos el mayor y más potente ejército en el Medio Oriente. Pero esa no es mi intención. Yo no necesito que tú tengas un ejército, ten una policía. ¿Para qué necesitas un ejército? Si no es para atacarme. No puedo darme ese lujo. Y toda una serie de premisas que yo necesito que ellos las acepten, ¿sí? Y las internalicen, las hagan parte de su yo, y después de que le hicieron parte de su yo y las entienden, pueden venir y decirme, ok, reconozco tus necesidades, podemos seguir adelante, pero eso no pasa. Entonces no tengo forma de seguir adelante en el proceso de paz. Ahora tenemos el otro tema, Gabriel, que es Irán y la problemática con las armas nucleares. ¿Qué nos puedes contar? Mira, ante todo, es importante entender que Irán no es un problema solamente para Israel. Irán es un problema para todo Occidente, por un lado, e Irán también es un problema para los países sunitas dentro del Medio Oriente. Si Irán accede a poder nuclear con fines militares, como lo que está intentando hacer, primero vamos a ver todo un Medio Oriente buscando bombas nucleares. Irán chiita compite contra la mayoría que es sunita, y los principales países sunitas no van a querer que un país chiita tenga una bomba nuclear. O sea que si Irán tiene una bomba nuclear, inmediatamente después Arabia Saudita, que es el líder del mundo sunita, va a buscar su bomba nuclear. Turquía, que es un país sunita, también va a buscar su bomba nuclear, y Egipto también. Por otro lado, Irán
propone y profesa la expansión del Islam radical en todo el mundo. De la misma forma que atenta en Argentina contra la Embajada de Israel o contra la AMIA, de la misma forma fomenta la revolución islámica en Sudamérica, por ejemplo en Venezuela, a través de Venezuela. Por lo tanto, estamos hablando de un país que promueve el terror en todo el mundo. Un país con poder nuclear, con misiles, con capacidad nuclear, podría llegar perfectamente a las costas de Estados Unidos, potencialmente lo pueden hacer con los misiles Shihab 6, y podrían perfectamente atacar a Europa. Por lo tanto, no es un problema solamente para Israel. Irán nuclear es un problema. Y lo quiero decir bien claro, el problema tampoco no es Irán, es el régimen iraní. La población iraní no es fanática como su régimen. La población iraní es mucho más progresista que su propio régimen. Lamentablemente están siendo presos, cautivos y esclavos de un régimen fanático que intenta expandir el Islam radical a todo el mundo. Y para eso busca una bomba de destrucción masiva. Por lo tanto, Irán es un problema para todos, no solamente para Israel. Lamentablemente Israel parece que lo ve más claro que otros. ¿Qué países están colaborando con Irán para que logre sus propósitos? Todo país que no acepta y que impide sanciones silenciadoras contra Irán, ya sea Rusia o China, colaboran con Irán. Y todo país que no critica a Irán, legitima y permite que siga expandiendo su odio por el mundo y buscando material nuclear con fines militares, también es de alguna manera socio de Irán. Por lo tanto, si yo veo un país sudamericano que aumenta sus relaciones comerciales con Irán y no critica lo que Irán está haciendo en sus centrales nucleares, sin permitir, por ejemplo, que la Organización Internacional de Energía Atómica las vigile, entonces ese país de alguna manera está fomentando que Irán se sienta seguro para seguir desarrollando armas de destrucción masiva. Por lo tanto, tenemos distintos niveles de ayuda a Irán. Están las potencias que no apoyan las sanciones y están los países que los negocios o los acuerdos comerciales son más importantes que la crítica y que lamentablemente no que es bueno, esta es una situación muy dinámica porque entendemos de que actualmente hay una delegación en Irán haciendo estudios y conociendo en cómo está el nivel de desarrollo de los planes nucleares de Irán. Y al mismo tiempo han entrado en efecto algunas sanciones de países, algunas de ellas financieras. ¿Qué tan efectivas han sido estas sanciones o las delegaciones que están actualmente allá en Irán para detenerlos? Mira, los agentes de la Organización Internacional de Energía Atómica no pueden entrar a centrales nucleares con fines militares. Por lo tanto, que los agentes no están revisando realmente lo que hay y lo que no hay. Por otro lado, hay sanciones económicas, como por ejemplo, Irán no puedes tú en este momento transmitir dinero a través de los bancos. O sea que si tú... Ahora bien, hay problemas serios en Irán. Hay problemas de, por ejemplo, de una inflación galopante. Ha aumentado unas 5 veces. Entonces el problema es hasta qué punto las sanciones tienen el efecto de fomentar que el régimen se vea amenazado. Las sanciones en contra de Irán tienen que ser sanciones en las cuales el régimen se vea que puede terminar cayendo. Y atrás tiene que haber todo el tiempo una amenaza de fuerza física. Cuando los iraníes estén convencidos, el régimen iraní esté convencido, un régimen nuclear para fines militares. Por lo visto, por el momento no sienten esa presión. Por lo tanto, como dijo Joe Biden hace lo que está sometiendo a su población es que lamentablemente muchos regímenes
Medio Oriente piensan mucho más en su supervivencia física que en cultura, educación y economía a su población. Es más, algunos todavía no ha llegado el récord de su padre, otro archiasesino que mató 25.000 personas en Hama en 1982. Él todavía va por 10.000. Y mientras que esto sucede, nadie absolutamente hace nada para defender a los sirios. La pregunta sería, ¿qué pasaría si este conflicto, en vez de ser entre Bashar al-Assad y su propia población que él mata, sería Medio Oriente entre judíos y musulmanes, entre palestinos y israelíes? Veríamos toda Europa y varias capitales de Sudamérica con manifestaciones masivas de gente. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué no se sale a manifestar y se detiene a un régimen que acribilla a su propia población? Terrible. Ya que mencionaste a los Estados Unidos, sabemos de que actualmente los Estados Unidos se prepara para unas elecciones presidenciales y los temas de relaciones internacionales y de guerras siempre están ahí en la palestra política. Comprendemos de que tanto cualquiera de los candidatos desea llegar a ganar la presidencia, pero ¿qué tanto se va a arriesgar los Estados Unidos para llegar a poner mano más firme en el tema específico de Irán? Mira, es evidente que hoy, en la actualidad, hasta las elecciones de octubre, es evidente que Estados Unidos prefiere que no se haga absolutamente nada en el frente iraní desde el punto de vista físico. Un ataque a Irán, sospechan, podría aumentar el precio del petróleo y podría provocar que la por sí problemática situación económica de Estados Unidos se vea empeorada. Ningún presidente en funciones va a querer que el precio del petróleo aumente por una acción militar en el extranjero provocada por él. Por tanto, probablemente hasta octubre no veamos que Estados Unidos intente hacer algo físico. La pregunta es si Israel va a tener paciencia para esperar que el líder de Occidente, como se dice en España, se ponga las pilas. Europa también tiene que decidir, y Europa no es un continente que tiene una política unificada. No es lo mismo la política clara de Alemania, de Merkel, en temas iraníes, que la política dudosa de otros gobiernos como el de Zapatero en España cuando estaba. No es lo mismo Rajoy, que está en el poder ahora en España, y seguramente suponemos que no va a ser lo mismo Hollande con Francia. Por lo tanto hay que esperar. Lo que te puedo decir es que el gobierno israelí tiene la obligación de defender a sus ciudadanos. Por lo tanto, si el día de mañana el jefe del Mossad le va a decir, saben armar una cabeza y van a tener por primera vez una bomba atómica física, Israel va a tener que hacer algo para poder detenerlo. Como dijo Golda Meir, yo prefiero ser acusado de uso excesivo de la fuerza por defender a mis ciudadanos que en el diario de El Salvador, o de Nicaragua, o de Venezuela, o de Argentina, aparezca una hermosa lápida en recuerdo del pueblo judío. No volverá a pasar. El pueblo judío no va a permitir nuevamente una Inquisición, un holocausto, no va a permitir nuevamente que lo maten gratis. E Irán ha dicho claramente que quiere borrar del mapa al pueblo judío. No va a volver a pasar. ¿Cómo está la situación política internamente en Irán? Refrésquenos un poco porque desconozco. Hay dos corrientes dentro del gobierno actual, ¿está bien? La de Ahmadinejad, de Mahmoud Ahmadinejad, que representa a la sección conservadora y más cerrada dentro del gobierno. Y están de alguna manera los reformistas, que intentan o han logrado acceder últimamente a mayor entrada de influencia dentro de los líderes religiosos. Hay que entender lo siguiente: Ahmadinejad no gobierna el país.
administra el país. Los que decidieron que Irán tenga una bomba atómica no es Ahmadinejad. Son los 12 sabios, los 12 ulemas, liderados por el ayatollah Ali Khamenei. Por lo tanto, si tú quieres cambiar el régimen en Irán, no es irrelevante cambiar o no cambiar a Ahmadinejad. El que gobierna Irán son los 12 ulemas, los 12 sabios chiitas. Por lo tanto, Ali Khamenei es el que ha decidido intensificar o no intensificar el desarrollo nuclear. Ahora bien, los reformistas y los conservadores, liderados por Ahmadinejad, compiten para tener influencia dentro del liderazgo religioso. Últimamente, la prensa ha citado en varias ocasiones disputas internas serias entre Ali Khamenei y Ahmadinejad. Por lo tanto, nos gustaría creer que los reformistas van a poder de alguna manera tener más influencia para aconsejar a los religiosos que es hora de detener el desarrollo nuclear o de hacerlo más lento para beneficio de la población más que nada. Bueno, muchas gracias por la intervención que hemos tenido. Es una explicación interesante. Espero que nuestro público en Internet y en El Salvador pueda conocer más sobre esto a través de la página web asbaraelsalvador.org. Buenos días.